La historia comienza en un pequeño pueblo de México, donde las colinas verdes contrastan con las tensiones ocultas de una familia dividida. En este rincón pintoresco, la vida parece avanzar con calma, pero para Marisol, una mujer de 35 años, cada día está marcado por la frustración y el resentimiento hacia su suegra, doña Elvira. Desde que se casó con Eduardo, Marisol ha sentido que la presencia de la anciana en sus vidas es una carga. Doña Elvira, una viuda de 80 años con un carácter fuerte y una fortuna considerable, siempre ha dejado claro que su herencia no será regalada a cualquiera, sino a quien demuestre ser digno de ella. Esa noche, la casa estaba envuelta en una tensión palpable. Eduardo intentaba mediar en una discusión entre su madre y su esposa. «No puedo seguir viviendo así», exclamó Marisol, golpeando la mesa. «Tu madre no confía en mí, y me trata como si fuera una extraña en mi propia casa». Doña Elvira, sentada con una taza de té en las manos, replicó con calma: «La confianza se gana, Marisol. No basta con decir palabras bonitas, las acciones hablan más alto que cualquier discurso». El comentario fue la chispa que encendió la ira de Marisol. Esa noche, mientras Eduardo dormía, Marisol maquinó un plan que, en su mente, resolvería todos sus problemas. Si doña Elvira desaparecía, la herencia estaría un paso más cerca. Al día siguiente, Marisol propuso una salida familiar al campo. «Hace mucho que no salimos los tres juntos», dijo con una sonrisa que Eduardo interpretó como un intento de reconciliación. Doña Elvira aceptó, aunque con cierto recelo. El camino hacia las colinas era serpenteante y estrecho. Eduardo conducía, mientras Marisol hablaba animadamente sobre los paisajes. Doña Elvira, sin embargo, permanecía en silencio, observando por la ventana con su habitual expresión serena pero analítica. Al llegar a un punto remoto, Marisol sugirió que Eduardo fuera a buscar algo de leña para encender una fogata. «Me quedaré con doña Elvira mientras tanto», dijo. Eduardo, sin sospechar nada, se alejó hacia el bosque. Cuando estuvieron solas, Marisol cambió su tono. «Creo que este es un buen lugar para que reflexione», doña Elvira dijo con una sonrisa helada. Antes de que la anciana pudiera responder, Marisol dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al auto. «Marisol, ¿qué estás haciendo?», exclamó doña Elvira, su voz firme a pesar de la sorpresa. Pero Marisol no se detuvo. Con el corazón latiendo con fuerza, Marisol regresó al auto y convenció a Eduardo de que era mejor volver a casa porque doña Elvira había decidido quedarse a caminar un poco más. Eduardo, confiando en las palabras de su esposa, accedió. De camino a casa, Marisol no podía evitar sonreír para sí misma. «Todo está saliendo como planeé», pensó. Para ella, esta era la solución perfecta. Sin doña Elvira en sus vidas, finalmente podrían vivir en paz, y la herencia estaría asegurada. Sin embargo, al llegar a casa, la realidad empezó a asentarse. Eduardo intentó llamar a su madre al teléfono móvil, pero no hubo respuesta. «Tal vez deberíamos regresar por ella», sugirió, visiblemente preocupado. Marisol, fingiendo calma, respondió: «Seguramente quiere tomarse su tiempo. ¿Sabes cómo es? Siempre le ha gustado la soledad». Pero Eduardo no estaba convencido. «Si no vuelve antes del anochecer, organizaremos una búsqueda», dijo con determinación. Marisol pasó el resto de la tarde mirando por la ventana, fingiendo una preocupación que no sentía. Con una copa de vino en la mano, se felicitó a sí misma por haber ejecutado su plan. Pero en el fondo, una pequeña inquietud comenzaba a arraigarse. «¿Y si algo sale mal?», pensó brevemente, antes de desechar la idea. Mientras tanto, en las colinas, doña Elvira observaba el horizonte con una expresión indescifrable. A pesar de su edad, su mente era aguda y su voluntad de hierro. En lugar de sentirse derrotada, una ligera sonrisa se formó en sus labios. «Marisol no sabe con quién está tratando», murmuró para sí misma antes de comenzar a caminar hacia un sendero oculto que parecía llevar a alguna parte. La noche cayó, y Eduardo organizó a algunos vecinos para buscar a doña Elvira. Marisol fingía ayudar, pero evitaba cuidadosamente cualquier acción que pudiera delatar su culpa. Sin embargo, cuando Eduardo sugirió llamar a la policía si no encontraban a su madre pronto, el corazón de Marisol comenzó a acelerarse. La atmósfera en el auto mientras Eduardo y Marisol regresan al pueblo es densa, casi palpable. Eduardo no deja de lanzar miradas de preocupación hacia el asiento trasero, esperando oír la voz de su madre en algún momento. Marisol, en cambio, mantiene una expresión serena, casi indiferente, fingiendo estar igualmente preocupada. «Seguramente se desorientó», dice Marisol, rompiendo el silencio. «Tal vez alguien la haya encontrado y esté a salvo».
Eduardo frunce el ceño y tamborilea los dedos sobre el volante. No debimos dejarla sola. No en su estado. Es mayor, Marisol. Podría haberle pasado cualquier cosa. Marisol se encoge de hombros, aparentando una calma que no siente. No podíamos prever esto. Mañana saldremos a buscarla con más gente. Ya verás que todo se solucionará. Cuando llegan a casa, son recibidos por Sofía, su hija de 16 años. Sofía ha estado esperando en la sala, claramente ansiosa. ¿Y la abuela?, pregunta inmediatamente, sus ojos buscando a doña Elvira. Marisol se apresura a responder. Tu abuela se perdió en el camino. Pero no te preocupes, seguro aparece pronto. Sofía frunce el ceño, no convencida. ¿Cómo que se perdió? Ella nunca se desorienta. Además, ¿qué hacía sola? Eduardo interviene, intentando calmar la situación. Fue un malentendido, hija. Mañana organizaremos una búsqueda más amplia. Por ahora, debemos confiar en que está bien. Sofía asiente, pero su expresión sigue siendo de incredulidad. Desde que era niña, siempre había tenido una conexión especial con su abuela. Algo en el tono de su madre le parece fuera de lugar, pero decide guardar silencio por el momento. Esa noche, Marisol no puede dormir. A pesar de su aparente frialdad, las dudas comienzan a asaltarla. ¿Y si alguien encuentra a doña Elvira? ¿Y si la anciana logra regresar? Intenta convencerse de que su plan es perfecto, pero no puede evitar imaginar las peores consecuencias. Al amanecer, Eduardo ya está despierto, organizando un grupo de vecinos para buscar a su madre. Marisol, por su parte, finge estar ocupada preparando café y pan dulce para los voluntarios, aunque su mente está en otro lugar. Mientras los hombres del pueblo recorren los alrededores, Sofía decide investigar por su cuenta. Sube al desván de la casa, donde su abuela solía guardar sus objetos más preciados. Ahí encuentra una vieja caja de madera con fotos, cartas y un diario que doña Elvira había escrito a lo largo de los años. Al abrir el diario, Sofía encuentra una entrada reciente que la deja helada. Hoy Marisol me miró con un desprecio que no había visto antes. Siento que algo malo está por suceder. Pero si lo que sospecho es cierto, pronto sabré quién realmente merece mi confianza. La joven cierra el diario, sus manos temblando. Decidida, enfrenta a su madre esa misma tarde. ¿Qué hiciste con la abuela?, pregunta Sofía, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Marisol finge sorpresa. ¿Qué estás diciendo? No hice nada. No te creo, replica Sofía. La abuela sospechaba algo. Lo escribió en su diario. Tú sabías que algo iba a pasarle. Antes de que Marisol pueda responder, Eduardo entra a la habitación, agotado y con el rostro lleno de frustración. No la encontramos, dice con un suspiro. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Marisol siente un alivio momentáneo, pero Sofía no deja de observarla con una mirada que parece atravesarla. Esa noche, mientras todos intentan dormir, se escucha un ruido en la puerta principal. Eduardo corre a abrir, pero no hay nadie. En el suelo, encuentra un paquete envuelto en papel antiguo. Al abrirlo, descubre una foto de doña Elvira, sonriente, con una nota que dice: nos veremos pronto. Cenaré con ustedes mañana. Marisol siente que el mundo se le viene encima. Eduardo, confuso pero esperanzado, cree que es una señal de que su madre está bien. Sofía, por otro lado, empieza a sospechar que hay más de lo que parece en esta historia. La búsqueda no da resultados y la familia regresa a casa exhausta. Justo cuando Eduardo empieza a perder la esperanza, alguien toca la puerta. Al abrir, Eduardo encuentra un paquete envuelto en papel antiguo. Dentro hay una foto de doña Elvira, sonriente, junto con una nota que dice: nos veremos pronto. Cenaré con ustedes mañana. El aire en la sala se congela. Eduardo observa la foto con incredulidad, reconociendo el paisaje de fondo, una antigua hacienda que doña Elvira visitaba en su juventud. Sofía, siempre atenta a los detalles, se da cuenta de que la nota está escrita con la letra de su abuela, pero hay algo extraño en las palabras. ¿Qué significa esto?, pregunta, rompiendo el silencio. Marisol intenta mantener la compostura, pero su mente corre a toda velocidad. Tal vez alguien quiere jugar con nosotros. Quizá alguien la vio y quiere burlarse, dice, tratando de desviar la atención. Sin embargo, nadie parece convencido. Sofía se retira a su habitación, llevando consigo la foto y la nota. Mientras los examina con detenimiento, recuerda las historias que su abuela le contaba sobre la hacienda de los Ramírez, un lugar que siempre describió como mágico y lleno de secretos.
Intrigada, decide buscar información en internet, descubriendo que la hacienda fue abandonada hace décadas tras un incendio. Sin embargo, también encuentra foros y blogs que mencionan que algunas personas afirman haber visto luces en las ventanas y escuchar risas en el lugar, como si estuviera habitado. Inspirada por estas historias y motivada por su curiosidad, Sofía toma una decisión valiente: visitar la hacienda al día siguiente. Mientras tanto, guarda la nota y la foto en un cajón secreto, lejos del alcance de Marisol, quien parece cada vez más inquieta. Por su parte, Eduardo, atormentado por la culpa, decide regresar al camino donde dejaron a su madre. Sus pasos son lentos y pesados mientras recuerda las discusiones con doña Elvira en los últimos meses. Al llegar al lugar, encuentra algo que lo deja sin aliento: el collar de perlas que doña Elvira llevaba siempre. Está tirado junto a una rama rota y una pequeña flor amarilla, una flor que su madre solía recoger para su jardín. De regreso a casa, Eduardo muestra el collar a Marisol, quien no puede evitar un gesto de sorpresa antes de recomponerse rápidamente. ¿Qué significa esto?, pregunta Eduardo, con la voz temblorosa. Marisol intenta calmarlo, sugiriendo que tal vez alguien lo dejó ahí para confundirlo. Tal vez es solo una coincidencia, dice, aunque sus manos tiemblan ligeramente. Esa noche, Marisol no puede dormir. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared parece ser una amenaza. En su mente, las palabras de la nota resuenan como un eco interminable: nos veremos pronto. Empieza a preguntarse si realmente logró deshacerse de doña Elvira o si la anciana está jugando un juego maquiavélico para vengarse. Mientras tanto, Sofía no puede contener su entusiasmo. Al día siguiente, convence a una amiga, Clara, para que la acompañe a la hacienda. Clara, aunque nerviosa, acepta, intrigada por las historias que Sofía le cuenta. Ambas planean salir temprano, antes de que sus padres se den cuenta. En la madrugada, las dos chicas se adentran en el camino hacia la hacienda. El paisaje cambia rápidamente, de las calles conocidas del pueblo a senderos oscuros rodeados de árboles altos y ominosos. La luz del sol apenas comienza a filtrarse entre las ramas cuando llegan a la entrada de la hacienda. La estructura, aunque en ruinas, conserva un aire de majestuosidad y misterio. Las puertas de madera están entreabiertas, y desde el interior parece emanar un extraño brillo. Mientras exploran la hacienda, encuentran pistas que sugieren que alguien ha estado viviendo allí recientemente: platos limpios en la cocina, una silla mecedora que aún se mueve ligeramente y un olor a lavanda que recuerda al perfume de doña Elvira. Sofía siente un escalofrío, pero también una extraña calma, como si su abuela estuviera cerca. De vuelta en casa, Eduardo decide compartir el descubrimiento del collar con la policía local. Sin embargo, las autoridades parecen escépticas, sugiriendo que probablemente es un objeto perdido y que no hay evidencia suficiente para abrir una investigación formal. Eduardo, frustrado, comienza a considerar contratar a un investigador privado, mientras Marisol intenta convencerlo de que deje el asunto en paz. El día termina con un aire de incertidumbre. La foto y la nota dejan más preguntas que respuestas. Sofía, decidida a descubrir la verdad, guarda los nuevos hallazgos y se prepara para otra visita a la hacienda. Eduardo, impulsado por la culpa, planea regresar al camino una vez más. Y Marisol, atrapada en su propia telaraña de mentiras, empieza a sospechar que su suegra está mucho más cerca de lo que parece. El sol despuntaba entre las colinas que rodeaban el pequeño pueblo, pero la casa de los Fernández amaneció sumida en una atmósfera opresiva. Marisol, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, intentaba aferrarse a su rutina matutina, preparando el desayuno mientras su mente divagaba en los acontecimientos del día anterior. Sofía, sentada en la mesa del comedor, no quitaba los ojos de su madre. Había algo diferente en su manera de comportarse. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con una inocencia que contrastaba con la sospecha que crepitaba en su voz. Marisol apenas respondió con un gesto, evitando el contacto visual. Mientras tanto, Eduardo revisaba frenéticamente las fotografías del paquete que había llegado la noche anterior. Estaba convencido de que la nota era una broma cruel, pero algo en la expresión tranquila de su madre en la imagen le hacía dudar. «Tal vez esto es solo una manera de decirnos que está bien», murmuró, intentando calmarse. Después del desayuno, Sofía subió al desván, un lugar al que solía ir cuando quería reflexionar. Entre cajas llenas de recuerdos familiares, encontró un diario antiguo que pertenecía a su abuela. Las páginas, llenas de una caligrafía elegante, relataban fragmentos de la vida de doña Elvira,
su juventud, su matrimonio y, más recientemente, reflexiones sobre su relación con su nuera. Nunca entendí por qué Marisol me ve como una enemiga, había escrito doña Elvira en una entrada fechada un mes atrás. Tal vez es el dinero, tal vez el amor que Eduardo me tiene. Pero sospecho que está tramando algo. Si es así, estoy lista para enfrentarla. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabía mi abuela?, se preguntó. Decidió llevar el diario consigo, segura de que contenía más respuestas de las que esperaba. En el patio trasero, Eduardo intentaba arreglar la cerca mientras sus pensamientos lo consumían. Marisol se acercó con una taza de café, intentando simular normalidad. Tal vez deberíamos esperar unas horas antes de preocuparnos más, dijo ella, su voz cargada de una calma fingida. Eduardo suspiró. No puedo quedarme sin hacer nada, Marisol. Mi madre está sola, o eso creo. En ese momento, Sofía apareció con el diario en las manos. Papá, creo que esto es importante, dijo, extendiéndoselo. Eduardo comenzó a leer, y su expresión se endureció. Al llegar a la parte donde doña Elvira mencionaba sus sospechas sobre Marisol, alzó la vista, incrédulo. ¿Es esto verdad?, preguntó, dirigiendo su mirada acusadora a su esposa. Marisol intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de un auto acercándose a la casa interrumpió la confrontación. Un sedán negro se detuvo frente a la entrada, y de él bajó don Ramón, un viejo amigo de la familia. Eduardo, necesitamos hablar, dijo con urgencia. En el salón, don Ramón reveló que había recibido una llamada de doña Elvira esa mañana. Me dijo que está bien, pero que no puedo revelar dónde está. Solo quiere que sepan que pronto entenderán todo. Eduardo se relajó un poco, pero la tensión en el rostro de Marisol aumentó. Sofía, por su parte, observaba a su madre con una mezcla de desilusión y curiosidad. Al caer la tarde, Sofía regresó al diario, buscando más pistas. En una de las últimas páginas, encontró una frase que la dejó helada: los secretos familiares son como una tormenta, no importa cuánto trates de esconderlos, siempre terminan saliendo a la luz. Con esto en mente, Sofía decidió que era hora de descubrir toda la verdad. Mientras Sofía reflexionaba sobre las palabras del diario, recordó algo que su abuela solía decirle: cuando la verdad sale a la luz, nadie puede esconderse. Esta frase resonó en su mente, empujándola a investigar más a fondo. Fue al desván una vez más y encontró una vieja caja de madera con iniciales grabadas, EV. Dentro, había cartas antiguas que hablaban de secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Uno de ellos mencionaba una disputa entre doña Elvira y una hermana que nadie en la familia conocía. La revelación de esta hermana perdida añadió un nuevo nivel de misterio a los acontecimientos. ¿Podría estar relacionada con la repentina desaparición de doña Elvira? Decidida a descubrir la verdad, Sofía comenzó a planear cómo confrontaría a su madre con estas nuevas pruebas. Marisol, por su parte, no podía escapar de la creciente paranoia que la rodeaba. Cada sonido en la casa, cada mirada de su hija o su esposo, parecía estar cargada de juicio. Intentaba actuar con normalidad, pero su mente jugaba con la idea de que doña Elvira estaba más cerca de lo que parecía. La noche cayó, y la familia se sentó a cenar en silencio. Justo cuando Marisol empezaba a creer que podría recuperar el control, las luces de la casa parpadearon, y un viento helado recorrió el comedor. Eduardo se levantó para revisar el fusible, mientras Sofía observaba la oscuridad más allá de la ventana. Algo está pasando, murmuró Sofía, apenas audible. Y en ese instante, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, haciendo que todos en la casa se paralizaran. La casa de la familia se encuentra en completo silencio al caer la noche. La atmósfera está cargada de tensión y misterio, ya que todos esperan la llegada de doña Elvira, tal como anunció en la nota. Marisol pasa el día entero intentando ocultar su ansiedad mientras organiza una cena lujosa, más para distraerse que para celebrar algo. En su interior, una mezcla de miedo y duda la consume. ¿Cómo podría aparecer alguien a quien dejó a su suerte en un lugar tan remoto? Los primeros invitados llegan temprano. Don Ramón, amigo de la familia, entra con su habitual aire de sabiduría. Trae consigo un viejo libro que dice ser parte de la historia familiar. Esto podría interesarle a doña Elvira cuando llegue, comenta con una sonrisa misteriosa. Eduardo, por otro lado, está dividido entre la esperanza de ver a su madre y el desconcierto de la situación. Sofía, siempre observadora, toma asiento cerca de la ventana, mirando de reojo a su madre,
cuyas manos tiemblan mientras sostiene una bandeja. La cena comienza con platillos tradicionales, pero nadie está realmente interesado en la comida. Las conversaciones son superficiales, llenas de silencios largos y miradas furtivas. De repente, se escucha el sonido de la puerta principal abriéndose. Todos los presentes se quedan inmóviles, el aire parece volverse más pesado. Pasos lentos y firmes resuenan en el pasillo. Doña Elvira entra en el comedor con la elegancia de siempre. Lleva un vestido oscuro y sencillo, pero impecable. Su rostro refleja serenidad, pero sus ojos transmiten una fuerza incuestionable. Espero no haberlos hecho esperar demasiado, dice con una sonrisa que envuelve la habitación en un silencio absoluto. Eduardo se levanta rápidamente, visiblemente emocionado, y abraza a su madre. Sofía corre hacia ella también, llena de alivio. Sin embargo, Marisol permanece en su lugar, petrificada. Sus labios intentan formar palabras, pero nada sale de su boca. Doña Elvira se sienta en la cabecera de la mesa, como si nada hubiera pasado, y dice: «Gracias por preparar esta cena, Marisol. Estoy segura de que hay mucho que debemos discutir esta noche». La cena prosigue con un aire surrealista. Doña Elvira habla de su pequeña aventura, describiendo con detalles cómo pasó los últimos días. Narra cómo fue recogida por un extraño que la llevó a la ciudad, donde pudo descansar y reflexionar. «Fue una experiencia reveladora», dice mientras sus ojos se fijan en Marisol, que intenta evitar su mirada. Don Ramón interviene, comentando sobre la fortaleza de Doña Elvira. «Siempre he admirado su determinación, Elvira. Usted nunca se deja vencer por las circunstancias». La anciana responde con un tono de gratitud, pero también de firmeza: «La vida me ha enseñado a enfrentar los desafíos, especialmente cuando vienen de donde menos lo esperas». A medida que la noche avanza, la tensión aumenta. Doña Elvira comienza a dirigir la conversación hacia temas más personales. Habla sobre la importancia de la familia, la lealtad y la honestidad. Sus palabras parecen estar cargadas de un mensaje oculto. Finalmente, se dirige a Marisol y le pregunta directamente: «¿Qué opinas tú, querida? ¿Crees que el dinero puede definir el carácter de una persona?». Marisol, sintiéndose acorralada, tartamudea una respuesta vaga, pero Doña Elvira no la deja escapar. «Me pregunto, ¿qué estaría dispuesta a hacer alguien para asegurar un futuro cómodo? A veces, los actos hablan más fuerte que las palabras». El silencio que sigue es ensordecedor. Entonces, Doña Elvira saca un pequeño sobre del bolsillo de su vestido y lo coloca en el centro de la mesa. «En este sobre está el nombre de la persona que recibirá mi herencia completa», declara con calma. La atención de todos se concentra en el sobre, pero nadie se atreve a tocarlo. La tensión en el comedor es palpable mientras Doña Elvira toma asiento en la cabecera de la mesa, como solía hacer en los viejos tiempos. Su actitud serena contrasta con la inquietud de los demás. Eduardo, con una mezcla de alivio y confusión, le pregunta dónde había estado. Doña Elvira responde con un tono calmado pero firme: «He estado donde necesitaba estar, pero ahora estoy aquí para resolver algunos asuntos pendientes». Marisol, que ha estado evitando la mirada de Doña Elvira, finalmente se atreve a hablar. «Nos tenías muy preocupados», dice con una voz que intenta sonar genuina, aunque traicionada por un leve temblor. Doña Elvira la observa fijamente y, con una sonrisa que parece perforar su fachada, responde: «Sí, estoy segura de que estabas muy preocupada». Sofía, incapaz de contenerse, interrumpe: «Abuela, ¿qué significa todo esto? Encontré tu diario en el desván. Hay cosas que no entiendo, como si hubieras planeado algo desde hace tiempo». Todos los ojos se posan en Doña Elvira, quien se reclina en su silla, disfrutando del momento. «Sofía, querida, tienes razón. He estado observándolos a todos muy de cerca. Mi desaparición no fue un accidente, sino una prueba. Necesitaba ver qué haría cada uno de ustedes en mi ausencia». Su voz es suave, pero cada palabra pesa como una piedra. Eduardo parece confundido. «¿Una prueba? Madre, no entiendo. ¿Por qué harías algo así?». Doña Elvira lo mira con ternura. «Porque quería saber quién en esta familia era digno de llevar mi legado. No se trata del dinero, Eduardo. Se trata de los valores, de la lealtad, de la capacidad de amar sin condiciones». La tensión aumenta cuando Doña Elvira fija su atención en Marisol. Algunos han demostrado que su corazón está lleno de codicia y egoísmo. Marisol intenta interrumpir, pero Doña Elvira levanta una mano, silenciándola. «No, ahora me toca a mí hablar. Marisol,
Te observé cuando pensabas que nadie lo hacía. Vi cómo me dejaste sola en ese camino. Tu decisión habló más fuerte que cualquier palabra. El silencio en la habitación es ensordecedor. Marisol, visiblemente alterada, se pone de pie. ¿Y qué esperabas, Elvira? Siempre me trataste como si fuera inferior, como si no mereciera estar en esta familia. Todo esto es culpa tuya, grita, dejando al descubierto años de resentimiento acumulado. Doña Elvira permanece impasible. Tus palabras solo confirman lo que ya sabía. Pero esto no se trata de culpas, sino de consecuencias. Mi testamento ha cambiado. La mayor parte de mi fortuna será destinada a quienes verdaderamente lo necesitan. Eduardo y Sofía recibirán lo justo para vivir con dignidad. Y tú, Marisol, no recibirás nada. Marisol queda paralizada. Eduardo intenta intervenir, pero doña Elvira lo detiene con una mirada firme. Esta es mi decisión y no está en discusión. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acerca a su abuela. Abuela, gracias por confiar en mí. Prometo que haré todo lo posible por honrar tu legado. Doña Elvira la abraza y le susurra, lo sé, querida. Siempre lo he sabido. Mientras la noche avanza, Marisol se retira a su habitación, derrotada. Eduardo y Sofía se quedan con doña Elvira, compartiendo historias y risas, como una familia que está en proceso de sanar. Pero el aire está cargado de emociones, y queda claro que las heridas abiertas tardarán en cicatrizar. El silencio nocturno envolvía la casa como un manto pesado. Doña Elvira, con su porte imponente, se retiró al salón principal, dejando a Eduardo y Sofía intercambiando miradas cómplices pero llenas de incertidumbre. Mientras la abuela se acomodaba en un sillón de cuero, su mente viajaba a lugares lejanos, recuerdos que aún la perseguían. Sofía, armándose de valor, decidió acercarse. Abuela, mencionaste que esto era una prueba. Pero, ¿qué esperabas encontrar? A veces siento que hay mucho que no sabemos sobre ti, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Doña Elvira asintió lentamente. Sofía, esta familia ha vivido demasiado tiempo bajo el peso de secretos y rencores. Pero todo tiene un origen, y creo que ha llegado el momento de que conozcan la verdad. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en un retrato colgado en la pared. Una joven pareja sonriente, que sostenía en brazos a un niño pequeño. Él es tu abuelo, Hernán. Un hombre cuya fuerza solo era igualada por su bondad. Pero también fue la razón de muchos de mis silencios. Hernán tenía un sueño, construir un legado para nuestra familia. Trabajó incansablemente para que no nos faltara nada, pero en el camino, sacrificó mucho. Nuestra relación sufrió, y cuando finalmente me di cuenta de que también yo había cambiado, ya era tarde. Sofía escuchaba atentamente, mientras Eduardo se acercaba con un vaso de agua para su madre. Entonces, ¿todo esto tiene que ver con él?, preguntó Eduardo. Doña Elvira sonrió con tristeza. Hernán siempre creyó en la importancia de la unidad familiar. Pero después de su partida, las cosas se desmoronaron. Las decisiones que tomé después fueron mías, y sí, algunas fueron erradas. Pero también entendí que este legado no puede sostenerse en un cimiento de egoísmo y traiciones. En ese momento, el reloj de pared marcó la medianoche, y el sonido resonó en la estancia como un recordatorio del paso del tiempo. Sofía rompió el silencio. Entonces, ¿qué nos queda hacer? ¿Cómo podemos reparar lo que se ha roto? La abuela miró a Sofía con una mezcla de esperanza y determinación. Esa, querida, es una pregunta que ustedes deben responder. Pero esta vez, no estaré lejos para guiarlos. Esta casa tiene historias que contar, secretos que descubrir. Si escuchan atentamente, las respuestas vendrán. Sofía y Eduardo intercambiaron miradas significativas. Durante horas, permanecieron conversando con su abuela, profundizando en los detalles de sus vivencias y en las decisiones que habían marcado la dinámica familiar. Doña Elvira les narró anécdotas de su juventud, historias que revelaban un lado vulnerable que nunca antes habían conocido. Sofía, movida por la compasión, comenzó a notar las similitudes entre las decisiones de su abuela y las propias dudas que la invadían sobre su futuro. Eduardo, por su parte, reflexionaba sobre los sacrificios que Hernán y Elvira habían hecho, cuestionándose si su generación era capaz de igualar ese nivel de entrega. Finalmente, la abuela se levantó con dificultad y los guió hacia un viejo baúl que descansaba en el rincón de la sala. Al abrirlo, encontró una colección de objetos que había guardado con esmero, un reloj de bolsillo de Hernán, cartas de amor, fotos familiares y un pequeño cofre que contenía un anillo.
Este anillo simboliza el compromiso que Hernán y yo teníamos con nuestra familia. Ahora les toca a ustedes decidir si quieren continuar con ese legado, dijo, extendiéndolo hacia Sofía. Sofía tomó el anillo con manos temblorosas. Prometo que lo intentaremos, abuela. Juntos. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era diferente. Marisol se mantenía en su habitación, aislada, mientras Eduardo y Sofía decidieron explorar el desván, el lugar donde habían encontrado el misterioso diario de doña Elvira. Armados con una linterna y una gran curiosidad, subieron por la vieja escalera de madera. El desván estaba lleno de cajas cubiertas de polvo y telarañas. Eduardo se inclinó hacia una de las cajas etiquetadas como Hernán. La abrió cuidadosamente y encontró una colección de cartas, fotos y un pequeño cuaderno de cuero. «Mira esto, Sofía», dijo mientras le pasaba el cuaderno. Sofía lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas y diagramas que parecían ser planes para un negocio. «¿Sabías algo de esto?», preguntó Sofía a Eduardo. «No, pero parece que abuelo Hernán tenía grandes sueños. Tal vez estas sean las bases del legado del que habla la abuela». De repente, Sofía encontró una carta dirigida a doña Elvira. La leyó en voz alta. «Mi amada Elvira, si estás leyendo esto, significa que algo ha salido diferente a lo que planeé. Siempre he querido lo mejor para nuestra familia, pero también temo que los conflictos internos puedan deshacer todo lo que construimos. Esta es mi petición para ti, guía a nuestra familia hacia la reconciliación. Solo así nuestro legado será duradero. Con amor eterno. Hernán». Las palabras resonaron profundamente en ambos. Sofía cerró la carta y miró a su hermano. Tal vez todo esto no sea solo una prueba de la abuela. Quizá también sea un llamado para que reconstruyamos lo que perdimos. Mientras bajaban del desván con las cartas y el cuaderno, encontraron a doña Elvira esperándolos en la sala. «¿Lo encontraron, verdad?», preguntó, sin necesidad de explicar. «Sí, abuela. Y también encontramos un propósito», respondió Sofía con firmeza. Doña Elvira sonrió. «Entonces, mis queridos, ahora empieza el verdadero trabajo». Y con esas palabras, la familia comenzó a trazar un nuevo camino, uno en el que el perdón y la unidad serían las piedras angulares de su futuro. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Sofía y Eduardo trabajaron juntos para organizar los documentos del desván. Marisol, aunque al principio se mostraba reacia, comenzó a unirse a las reuniones familiares, aunque manteniendo cierta distancia. La tensión entre ellos disminuía lentamente, y las historias del pasado se convertían en el puente que necesitaban para cerrar las heridas. Doña Elvira, por su parte, observaba en silencio, satisfecha de ver que su familia finalmente daba los primeros pasos hacia la reconciliación. Una noche, mientras Sofía se despedía para ir a su habitación, doña Elvira la detuvo. «Querida, recuerda que el verdadero legado no está en los objetos ni en el dinero. Está en las memorias que creamos juntos. Nunca lo olvides».